Como dijo el doctor Vega, en mi condición de coordinador ponente hemos hecho un trabajo articulado, profundo, consciente, dedicado, esforzado y casi que agonizado, porque ante tanto impedimento ya estábamos medio desesperados para poder darle inmediatez a este proyecto. Hago extensiva por duplicado todos y cada uno de los saludos que ha expresado el doctor Vega, en especial al presidente del Consejo de Estado, a la doctora Juanita López, viceministra de Justicia, al doctor Chaus, a quien recibimos con cariño, con afecto, y obviamente su dedicación ha sido supremamente importante, al Consejo Superior de la Judicatura, Contraloría General de la República, a la doctora Margarita Cabello, anterior ministra de Justicia, obviamente al doctor Wilson Ruiz, que tomó este proyecto como si fuera propio. Me voy a referir fundamentalmente a unos apartes de la modificación del código. Como dijo el doctor Vega, esto apenas son 87 artículos. El código originalmente, sin incluir su parte complementaria, tiene 309 artículos. Es decir, se modifica una pequeña parte. Pero ¿cuál es el objetivo central de la modificación? El objetivo central de la modificación, más allá de darle la competencia al Consejo de Estado de ser un órgano de cierre, de que efectivamente sea más efectiva la actividad de modificación de la jurisprudencia, es acercar la justicia al ciudadano. Eso es lo que verdaderamente nos interesa. El gran problema de la justicia, su demora, fundamentalmente recae en la gran cantidad de recursos, en una gran cantidad de trámites que definitivamente dilatan los procesos, los extienden cuando los jueces pueden tomar decisiones rápidas, como efectivamente este proyecto lo pretende hacer. Eso yo creo que es tan importante como la posibilidad de que el Consejo de Estado desarrolle esa actividad como órgano de cierre, última instancia. Y para ello voy a permitirme mencionar algunas figuras novedosas, supremamente interesantes y unas que se modifican que contiene este proyecto. Un aspecto supremamente importante es el tema de la cuantía. Es decir, el tema de la cuantía, sí, en todos los códigos y en todas las jurisdicciones es un determinante de competencia, sobre todo las cuantías en materia laboral. Pero resulta que hay procesos, inclusive sin cuantía. Este proyecto resuelve lo uno y lo otro. Y fundamentalmente resuelve el tema de las cuantías para darle la posibilidad a la doble instancia en diferentes tipos de procesos, fundamentalmente cuando se trata de procesos de aforados que no son trámites de cuantía. Es decir, evidencia este proyecto el principio de la doble conformidad. Lo segundo es simplificar situaciones relacionadas con un medio de control llamado comúnmente de nulidad y de restablecimiento del derecho. También en materia de sanciones disciplinarias. Entonces, por ejemplo, todos los asuntos que corresponden a asuntos mineros, los asuntos de carácter petrolero y los asuntos de nulidad que no tienen cuantía se resuelven problemas que tenía el código y que este proyecto afortunadamente lo resuelve de manera asertiva. Otro elemento supremamente importante que hay en este proyecto que uno no logra entender, obviamente, por qué no podía existir desde un principio, lo trajo el Código General del Proceso, se incorpora al Código General del Proceso, es posterior al Código Contencioso Administrativo, pero bienvenida una figura que resuelve enormemente unos problemas de administración de justicia que se llama la sentencia anticipada. Simple y llanamente, los asuntos son estrictamente en derecho, no hay que hacer ninguna otra discusión, son asuntos fundamentalmente de menor complejidad y ahí se puede dictar sentencia anticipada sin mayor dilación y sin mayor alargue del proceso. Otra novedad importantísima que trae este código, fundamentalmente incorporado por el Código General del Proceso, es el tema del dictamen pericial. El dictamen pericial solamente en este código estaba permitido para las partes. Aquí
de manera oportuna se le concede esa facultad al juez también. De tal manera el proceso se puede considerar que puede solicitar un dictamen pericial para fundamentar su decisión. Otro tema muy importante y sobre todo que alarga los procesos en términos generales son las llamadas excepciones. En derecho existen las excepciones previas, las excepciones mixtas, las excepciones de fondo, etcétera, etcétera. Y normalmente en la mayoría de los procesos casi que las excepciones se resuelven al final del proceso. Pero resulta que esas excepciones, si se pudieran resolver desde el principio, prácticamente acaban el proceso. Este proyecto trae la posibilidad de que utilizando las decisiones sobre excepciones previas y mixtas, definitivamente el proceso inclusive se puede terminar más rápido de lo que normalmente se está demorando. Un aporte supremamente importante, acordémonos que este código fundamentalmente atiende controversias en el que una de las partes es una entidad pública o la administración pública. Pero muchísimos de estos procesos ocurren porque las entidades públicas se demandan entre sí. Aquí se crea la figura de una consulta con el objeto de precaver ese tipo de procesos, y hay una intervención que seguramente va a ser muy efectiva, que se queda a cargo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil, precisamente con el objeto de evitar controversias judiciales entre entidades públicas. Algo supremamente importante que inclusive se incorporó en una resolución que permitió que estas plenarias se realizaran de manera remota es el afianzamiento de la tecnología de la información, que ya lo traía el código, pero que aquí se afianza de tal manera que inclusive el traslado, la notificación de la demanda se hace por medios electrónicos. Un elemento supremamente importante también en el código son el tema de las medidas cautelares. Aquí las medidas cautelares en el proceso anterior, previas sobre todo, no eran tan posibles. Aquí se puede dictar unas medidas cautelares de manera inmediata, de tal forma que lo que se trata o el objeto de la protección puede estar asegurado. Otra parte importantísima que corrige este código es el tema de la conexidad entre las famosas sentencias condenatorias y conciliaciones. Es decir, se adelanta el proceso, se obtiene la condena, pero entonces esa sentencia se tiene que tramitar ante otro despacho e inclusive ante otra jurisdicción. Este proyecto trae la ventaja de que se hace una conexidad de tal manera que inclusive el juez puede conocer de esa misma sentencia condenatoria en el caso incluso de que la sentencia fuera exigible desde el punto de vista ejecutivo. Otra parte importantísima es el tema de los recursos. Recordémonos que aquí los recursos en los procesos se pueden utilizar fundamentalmente para dilatar. Este código trae una simplificación para la utilización de los recursos sin criterios tan amplios de interpretación, casi que de manera exegética. Te dice cuándo se procede el recurso de apelación, cuándo procede el recurso de queja, cuándo procede el recurso de reposición, cuándo procede el recurso de súplica, y con esa claridad casi que exegética no hay discusión acerca de si el recurso procede o no procede, que en la práctica dilata muchísimo los procesos. Pero en eso también es supremamente importante, y es que a esos recursos, en términos generales, la característica es que no se concede en efecto suspensivo. Repito, en términos generales. En términos generales, conceder los recursos en efecto suspensivo, como venía del código anterior, significa que el proceso se demora, significa que el proceso no avanza. Aquí se conceden los recursos en términos generales, en el efecto devolutivo, el proceso puede continuar y de esa manera no se atrasa la decisión, que fundamentalmente para el ciudadano significa búsqueda de justicia. Lo otro que trae es una claridad sobre las competencias entre las salas que componen el Consejo de Estado. Esto es supremamente importante, pero algo muchísimo más importante, maravilloso, que nosotros lo aplicamos en el Congreso de la República, normalmente en las comisiones
son las audiencias públicas potestativas. Estas audiencias públicas potestativas, muy comunes en la Corte Constitucional, permiten escuchar expertos, escuchar ciudadanos, escuchar autoridades para ilustrar a los magistrados que están en búsqueda de una información fundamental con el objeto de poder producir un fallo. Ojo, lo que se diga en esa audiencia pública desde el punto de vista potestativo, y es muy importante para mi amigo el doctor Vallejo, no es obligatorio para los magistrados desde el punto de vista de que no es una audiencia de parte. Se diferencia de las otras audiencias que hay en el transcurso del proceso administrativo. Y por último, como lo dijo mi compañero de batalla en este proyecto, el tema de los nuevos despachos, supremamente importante, porque al dársele más competencia a los jueces y a los tribunales, descongestionar el Consejo de Estado, necesariamente hay que desahogar la base, y esa base significa una ampliación en el número de despachos judiciales que, entre otras cosas, ya se tiene concertado con el Consejo Superior de la Judicatura. Y por último, hay que aclarar que en el tema de la Contraloría, el código regula algo supremamente importante. Este código, que no tiene nada que ver con el proceso de responsabilidad fiscal, sino un proceso que se llama proceso administrativo sancionatorio. Ese proceso administrativo sancionatorio es el que lleva que con posterioridad y dependiendo de los hallazgos puede haber una responsabilidad fiscal, puede haber una responsabilidad disciplinaria, puede haber una responsabilidad penal, pero aquí se trata de buscar la manera de que inclusive el trabajo de la Contraloría, para que no siga encontrando cenizas, que fue el lema que prácticamente acompañó todo lo que nosotros hicimos a favor de la Contraloría, no quede en simplemente ilusiones. Tenemos que buscar la manera de que los funcionarios puedan entregar la información que requiere la Contraloría, porque si no, nunca se van a poder encontrar hallazgos, obviamente, si los hubiera. En esos términos, tienen ustedes prácticamente un resumen de los 87 artículos que constituyen nuestro proyecto, el proyecto del Congreso, el proyecto del Ministerio de Justicia, el proyecto del Consejo de Estado, una ilusión que se ha venido trabajando durante más de 5 años con diferentes presidentes del Consejo de Estado, afortunadamente hoy en manos de un caribeño, el doctor Namén, con quien hemos hecho un excelente equipo, y les puedo asegurar que aquí en este proyecto lo único que le pueden decir ustedes a los ciudadanos después que lo aprobemos es que le vamos a encontrar allí unos elementos para que le permitan a él obtener pronta y oportuna justicia. Muchísimas gracias, presidente.